Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Dar las gracias a los voluntarios es lo que pretenden Cristina y Sonia en este homenaje. Pero dar esas gracias es algo tan sencillo como complicado. Sencillo porque su labor es inmensa, altruista y callada en muchas ocasiones. Complicado porque todo adjetivo se queda corto para definir todo el trabajo que llevan a cabo. Dos de estas asociaciones de voluntarios están reflejadas en las fotos que podéis ver expuestas. Una de ellas, ASFEME, ayuda a los enfermos mentales tanto como a sus familias. Y CARAM es un colectivo de apoyo a las personas refugiadas en Alicante y el Mediterráneo. Sus fotos exponen la situación actual de los campos de personas refugiadas en Grecia. Luego Tomás os explicará también más detalles que Cris nos ha comentado. Nada es suficiente para darles las gracias a quienes apoyan, a quien lo necesitan. Por eso el Cresol ha querido poner su granito de arena al crear este recital poético, al igual que lo haréis muchos de vosotros al recitar vuestros poemas. Para dar comienzos presento a quien para muchos no necesita presentación. Es amigo, maestro en todo lo que decide llevar a cabo y mi compañero esta tarde para compartir vuestras presentaciones. Y con él empezamos, porque será el primero en recitaros. L'Encís dels Ababols de Josep Antoni Aznar, en la voz de Tomás Ferrando. Bueno, cuando tenía que elegir un poema, te vienen muchos a la cabeza, luego los lees y los relees y no te convence ninguno. Al final, digo, ¿qué recito yo? Y casualmente, el último día, ayer, ya que tenía que decir a Maite cuál iba a recitar, me encontré con este libro en mi despacho del colegio donde trabajo y dije, ya está, este es el que voy a recitar. Y os cuento un poco rapidísimo la historia. Cuando estaba en COU, el antiguo COU, teníamos un grupito de 7 o 8 estudiantes, no éramos más, que decidimos optar por literatura catalana como asignatura. Y ahí fue cuando yo descubrí verdaderamente mi gusto por la literatura. Me adentré porque había literatura española, pero no había llegado tanto. A lo mejor también no es lo mismo dar clase, ahora ya lo sé, como profesor, a 30 y tantos alumnos que dar solo a 7 o 8 alumnos. Ese profesor nos hizo amar la literatura, en concreto la literatura valenciana y catalana, y yo entendí perfectamente los sentimientos de esos autores y cómo lo reflejan en las obras. Quise dedicarle, pero como ayer fue tan precipitado todo, ayer contacté con él a través de Facebook, pero no me ha contestado aún, claro. Lo dejé muy para el final, pero este libro es de él, este librito se presentó a un certamen, él es de Crevillente y lo ganó, y voy a leeros un poema, a ver si me sale bien, en valenciano que escribió él, que habla sobre el amor y a mí me encantó. Y entre todos los que del libro que él presentó y por el que ganó, entre todos los que escribió me quedo con este, a ver si consigo leerlo bien. Si ara em ve l'ímpetu del teu nom, escrit en el meu cor que ara siga el moment d'escriure't paraules d'amor. Quan et veig, tot passa. En instants plens de clarors, el teu cos, el meu, soterrats sota el cel. No en defensa de res, sempre pensa en tu, no cal dir res, tu ho saps bé. Mai he sigut tan clar com en tu, mai he estimat com a tu. Et respecte quan parles, quan calles, en cada paraula, en cada silenci. No et canvie, que jo ho tinc tot amb tu. Tinc la transparència dels teus ulls, que m'il·luminen més que el sol. Tinc el teu somriure, que em diu més que tots els llibres. Tinc tantes coses que tu em dones que mai no acabaria d'anomenar-les. Res m'importa, només que trobar-me a tu i deixar-me passar la vida, al teu costat, com signes enamorats. T'he fet part del meu ésser i ara m'omplis per complet. Has traspassat tots els límits, fins l'últim arrel d'aquest que t'escriu paraules d'amor. Que l'absurd no es mate. Espero que los que no venís de fuera, ¿verdad? Somos valencianos, Muy bien, genial.
que se ha recogido la esencia. Bueno, antes de empezar con la presentación siguiente, me pedía Chris que os comentara que las fotografías que tenemos aquí colgadas son de la autora Laura Lizanco, las ha hecho ella, que pertenece a la ONG, si diga alguna cosa que no estoy viendo, digo Chris, Family for Peace, que trabaja con familias europeas de España y de la isla de Lesbos, que ayudan a otras familias en sus salidas desde Siria, desde Irán, desde Irak, desde Afganistán y otros países. Y estas tarjetas que tenéis aquí, que están muy chulas, y las ha hecho, ¿son fechas per ella y tal? Sí, las fotos son de ella, sí. Y solo cuestan €1 y es una forma bonita también de colaborar con esa ONG que está haciendo algo tan importante hoy en día. Bueno, y dicho lo cual, voy a pasar ya a presentar a la segunda persona que va a recitar, si eres tú ahí. Bueno, a continuación escucharemos 2 poemas de la poetisa ilicitana Fina García Pérez. Forman parte del poemario Un ramillete de pensamientos y, como en todos sus poemas, nos invita a evadirnos y, en este caso, a escuchar el mar. Seguro que la dulzura de su lectora, Mariví Palau, nos trasladará a cualquier rincón donde el corazón nos lleve. Como estamos en Alicante, pues mi primera lectura es El velero. Espero que os guste. Como un barquito de vela, quisiera yo navegar, el rumbo, el que tú quieras, pero a tu puerto llegar, ser vela a quien tú empujaras y con tu voluntad llenar de ese viento limpio y claro que es tu deseo y mi afán. Ser vela blanca, sin mancha y fiel en mi navegar, con luz verde hacia adelante, luz roja a popa llevar. Que me guíe siempre tu faro, que no me pierda en la mar, que sea velero bravo, sutil y fácil de llevar, que llegue hasta tu puerto, que no me pierda en el mar, que las tormentas no amedrenten mis ganas de navegar. Bueno, y el siguiente se llama El Levante. Me parece que todos sabéis lo que es el Levante, sobre todo a la gente que aquí estamos, que somos del mar y sentimos a veces este viento. El levante es ese viento que molesta cuando llega. Sabes que dura 3 días, que llevas a duras penas. Ni en la playa ni en la casa no disfrutas ni por esas. Dichoso viento, el levante, ¿quién querrá que venga? No se ve a nadie en la playa, ni embarcaciones, ni nenas, solo la arena peinada. No se ve ni una huella, ni tráfico ni alegría. Todo el levante se lleva. Parece que hoy el verano se despida y aún queda. Ni gaviotas, ni vecinos, todo en casa cual si fuera un día más de ese invierno que yo tanto quiero y no llega. El siguiente poema está escrito por Alicia González. Pertenece al libro que escribió junto a su hermana Elia, titulado Desde la otra orilla, Memorias del exilio. Un exilio que fue mitigado por esos voluntarios. Esos voluntarios fueron el propio pueblo argelino. Para poneros en situación, Alicia me ha pedido que os lea unos párrafos del libro. Dicen así: la compañía de teatro se instaló en Arceo, puerto de mar. Pueblecito no muy grande, a orillas del Mediterráneo. El pequeño puerto estaba en el límite del pueblo, en pleno centro urbano. A las afueras se encontraban unas costas muy recortadas y rocosas, en donde el mar presentaba unas tonalidades de verdes más claros hasta los más sombríos. A orillas de estas magníficas aguas había un restaurante encristalado que parecía flotar y que recibía las salpicaduras de espuma cuando el mar se embravecía. En este escenario natural, la compañía realizó las presentaciones y para celebrar la despedida se hizo una gran comida común.
en la que corrió el vino en abundancia. Se desataron las nostalgias, los recuerdos, las añoranzas, los llantos, las risas, pero sin alegría. Cada ser humano allí presente sintió en su interior la voz que venía del otro lado del mar. Era la presencia del deseo y del amor, una presencia irreal, pero embriagadora. Aquellos hombres cantaron canciones de su tierra, contaron cosas de su tierra y nombraron personas queridas. La comunicación se hizo entre ellos tan íntima, tan humana, tan entrañable, que fue uno de esos momentos que se vive muy de tarde en tarde y que por sí solos son capaces de dar sentido a toda una vida. Con vosotros, Alicia González y su cuadro del exilio. Bien, voy a leeros el poema. Es un poema en prosa poética y después de lo que me ha hecho, la introducción que me ha hecho Maite, poco más hay que añadir. Solo que espero que no se me quiebre la voz, es lo único que espero. He visto todas esas fotos, he estado hace un rato antes, y los exilios, las inmigraciones me tocan de fondo. Aquellos hombres empezaron a describir cada uno su propia patria chica. Oasis moruno, misterioso y bello, mi pueblo. Tiene huertos viejos de eternas palmeras, tiene viejas torres con rotas almenas, castillo de antaño cargado de historia, senderos de tierra, caminos de asfalto, puentes sobre un cauce que arrastró un río. El sol que se acuesta se queda prendido en las redes altas de las palmas verdes. Mi pueblo trabaja, canta, ríe. Mi pueblo, mi pueblo. El mío es hermoso, es pequeño y limpio, moderno, discreto, risueño, festivo, con olor a hierba, a azahar, a lirios, a lelíes blancos de las huertas nuestras. No conocéis mi pueblo, pueblo de montaña colocado ahí como una quimera, con casas que cuelgan, peñas vivas mostrando sus ojos en la noche negra. El aire es diáfano, sin vapores sucios ni olor de progreso. Aire de altura, aroma de sierra, tomillo y romero. Y en lo más alto de este pueblo mío, suena una campana en su estuche fino de agujas góticas que cosen el cielo. Campanas, campanas, no nombres campanas. ¿Habéis visto alguna vez una aldeíta muy blanca, llana, sin desniveles, con casitas chicas, como de juguete, con tiestos en las ventanas, con calles quietas y calmas, con una plaza y su fuente? Pueblo mío rodeado de trigales, mecidos al viento suave con el sol de cenit que cae. ¿Habéis visto un trigal? Inmensa inmensidad que cambia como el mar. Mar vegetal y vivo, salpicado de sangre que seca la tarde, que remana al alba, amapolas rojas como mi bandera. Yo vengo de un lugar donde las caracolas arrullan amores míos, hablan de viajes largos, de lejanas tierras, de hermosas mujeres, de pueblos, de gentes, de riqueza y sueños. Calles estrechas, cortas, van a parar al mar, como unos ríos de piedra. Mar azul, cielo azul, brisas que curan el alma cargada de yodo y sal. Dime tú, mar africano, ¿has visto mi gente? Dime,
Dime algo de ellos. Calla, calla. ¿Soñáis? Yo he visto el océano rugir de terrible enfado, levantando su cólera por encima de los diques, engullendo marinos que quieren arrebatarles los tesoros de su abismo. Mar gris, mar de plomo, cielo gris, pueblo adusto y severo, hombres recios, nostálgicos, guerreros y aventureros, mi pueblo. No hables de guerreros, no nombres aventureros, no por lo que más quieras, no. Si tocarais la tierra roja que se desgrana de tierna, de amante, de generosa, si vierais los ricos suelos inundados como lagos orientales, con sus barracas de rastrojos y paja, que parecen empaparse en los arrozales, si vierais los naranjos en flor, si vierais un clamor. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¿Libertad? ¿Libertad? Prohibido soñar despierto. Solo dormido es lícito hacerlo, porque dormido estás quieto y no llevas de acá para allá tu sueño. Y ahora os dejo con Montse. Buenas noches. El siguiente poema que van a escuchar obtuvo el tercer premio en el 13º certamen de poesía de San Vicente Ferrer en 1999. Fue el primer premio que recibió su autor, mi queridísimo Tomás Ferrando Agulló. Para mí es un honor poder leerlo para todos ustedes y va dedicado a una persona muy especial para él. Relato de una vida. Muchas palabras quiero decirte, unas guardadas, otras escritas, pero ninguna pronunciada. No me atrevo a mirarte sin bajar la cabeza, por miedo, por vergüenza, por amor. 20 años a tu lado, tiempo de aprender y reír, tiempo de olvidar y llorar. En tu cara la tristeza cruda, en la mía la impotencia vana, y el mundo indiferente, distante. A tu lado la familia, a mi lado los amigos, ¿cuánto os debo? Un sabor amargo en la garganta, la soledad, demonio del mundo, fue nuestra eterna bandera. Miles de gestos, muchas sonrisas, pero nunca dijimos te quiero, ni tan solo gracias por nada. Unas vidas demacradas, prototipo de una sociedad que nos ahogó y nos sentenció. Dos caminos, una encrucijada, el tiempo perdido, tiempo de silencio. Tu rostro y el mío, un espejo roto, fruto del día a día y la calma. Nunca tuvimos una confesión, una revelación mutua, todo fue un lenguaje de miradas, un sosiego intentando pronunciarse. El amor siempre presente, la amistad nuestra gran ausente. Días de risa y ternura, días de llanto y amargura, y el presente ante nosotros, nuestra esperanza vestida de azul, y los años venideros, un camino que romper.
y en tus ojos la esperanza, y en los míos la ilusión, y en su unión lo que buscábamos, el amor, tú y yo. Te quiero. En esta ocasión vamos a oír una poesía escrita por un voluntario, es más, escrita por él mismo. Pertenece a Salvamento Marítimo y quiso dejar constancia del buen hacer de sus compañeros. Oigamos a Antonio Muñoz Roca y su poema Voluntario Marino. Bueno, a ver si me sale la voz, porque estos días está a punto de casi no venir. Voluntario marinero. Tengo el alma de voluntario marinero y hoy, como tantos otros días, he salido a navegar con el barco de salvamento marítimo por las costas a patrullar. Y miro acá y allá por si alguien nuestra ayuda o socorro pudiera necesitar. Saliendo por la bocana del puerto, el horizonte achica mis ojos, mirando a proa, estribor y babor. La estela de espumas blancas a popa voy dejando atrás. Con mis compañeros, con las artes o al timón, es toda una vocación. A veces se navega despacio por ver lo que te puedes encontrar. Otras, a toda máquina, pues ya tenemos una alerta de que hay personas que en peligro están. Y surcamos las olas del horizonte con toda la velocidad que la prudencia y el motor nos dan. Para las personas socorrer, proteger y a tierra traer. Son personas a las que no conozco, pero a su servicio pongo todo mi tiempo, mi físico y todo mi saber hacer. Nunca sabes que te puedes encontrar y por ello, siempre preparado, tienes que estar. Como pago, unas palabras de agradecimiento y una sonrisa. Y cuando has terminado la guardia, hayan salido las cosas bien o regular, vuelvo a tierra convencido del deber humano de socorrista cumplido. Bueno, la siguiente lectora de hoy es quizá la más joven de todas. Sin embargo, ya tiene muy clara cuál es su pasión, que es la danza. Es una suerte tener claro desde tan joven lo que nos mueve, lo que nos hace feliz y lo que nos motiva para seguir adelante. Ánimo, Cris. Yo te conocí cuando tenías 6, 7 añitos solamente y siempre tuve claro que conseguirás todo lo que quieras. Es un placer tener hoy aquí a alguien tan joven y con tan temprana afición a la poesía también. Adelante con tu poema elegido, que es La bailarina, de la autora española Margarit Gamboa. Baila, bailarina, danza, danza sin parar. Jugaba siendo pequeña y no paraba de bailar. Jugaba siendo pequeña a bailar bajo la luna. Creció bailando en las nubes con la ilusión como cuna. Creció creyéndose cisne y bailaba a todas horas. Creció bailando en la música que le tocaban las olas. Bajo un día de su nube,
para pisar sobre el suelo y vio que no era bailarina y que ya no tocaba el cielo. Quiso morir de tristeza, quiso morir de dolor, quiso elevar un rezo que le llegase hasta Dios. Pidió aprender a volar, a bailar como antes danzaba, y Dios le tocó con el don con el que ella soñaba. Baila, baila sin parar, baila, baila a todas horas, baila al compás de la música que te regalan las olas. Baila, bailarina, baila y danza sin parar, baila, que ya eres un cisne y ahora sabes bailar. La poesía, la literatura, el teatro, el buen cine, la pintura, la música, la danza, todo es cultura. Y así quiero presentarles a nuestro próximo invitado, como un enamorado de la cultura. Él ha elegido un poema de José Hierro, del libro Cuadernos de Nueva York. Les dejo con Juanjo Martínez y su elección, En son de despedida. Buenas tardes a todos. Cuando leí el proyecto pensé en Miguel Hernández, en Federico García Lorca, pero también me enteré que venía Cristóbal y dije no, yo no me pillo los dientes ni los dedos en este invento de esta manera. Podía haber hablado de los niños de la guerra, pero venía Alicia y tampoco. Yo soy un niño de la guerra, aunque no llego a la edad de Alicia, espero llegar pronto. Y entonces escuché que existía por ahí un poeta que fue niño de la guerra, como otros muchos, como muchos de mi familia que acabaron en Cuba, en Argentina, por ahí adelante, como muchos de los que tenemos ahí. Y escuché que era posible decir un poema de José Hierro. José Hierro estuvo exilado en Nueva York durante mucho tiempo y allí escribió innumerables poesías, algunas de ellas extraordinarias. Esta me gusta mucho. No vine solo por decirte, aunque también, que no volveré nunca y que nunca podré olvidarte. Emprendo la tarea imposible, si es que hay algo imposible, de racionalizar, interpretar, reconstruir y desandar aquellas fábulas y hechizos que gracias a ti fueron realidad. Recupero los pasos iniciados a la orilla del río y que desembocaban en Kiss Bar, aunque no estoy seguro. ¿Dónde estaba el principio? ¿Dónde estaba el fin? Estoy cansado, muy cansado. Don Antonio Machado dijo hace más de 70 años, soy viejo porque tengo más de 70 años, que es mucha edad para un español. Sin comentarios. He vivido días radiantes, gracias a ti. Entre mis dedos escurrían cristalinas las horas, agua pura, bendita sea. Fue un tercer grado carcelario. Regresas a la cárcel por la noche. Por el día espejismo te sientes libre, libre, libre. Nadie pudo, ni puede, ni podrá por los siglos de los siglos arrebatarme tanta felicidad. Y no has venido hoy, te lo dije, para decirte adiós. Sé que no me echarás de menos, y eso que yo soñaba con ser todo para ti. Como tú lo eres todo para mí. Hay vanidad de vanidades, todo vanidad. No te importuno más, ni siquiera sé si me escuchas. Bebo el último whisky en el Kiss Bar, mi última margarita en Santa Fe. Rodeo luego la ciudad y su muralla de agua es la que ya no queda nada que fue mío
desisto de adentrarme en su recinto. No tengo fuerzas para celebrar la melancólica litúrgica de la separación. Solo deseo dormir. Ya, dormir, dormir, dormir. Bueno, ahora no toca recitar. Tenemos la suerte de tener un testimonio en primera persona de una compañera, amiga, sobre todo amiga, casi de mis mejores amigas, que este verano ha estado en Nicaragua ayudando, colaborando. Y ella es psicopedagoga en el Colegio Salesianos de Elche y además es profesora en la Universidad Cardenal Herrera de Elche. Y quise que estuviese aquí y al final pudo ser, ¿verdad? A última hora pudo ser. Y quería que nos relatara un poquitín al menos de su experiencia este verano allí, porque ha sido dura y ha aprendido mucho y creo que es la experiencia ideal para una tarde como esta. Adelante, Loli. Loli Gotía. Bueno, buenas tardes. Yo ante todo decir que si hay que hacerle a alguien un homenaje, yo lo considero que sea a mí, que se agradece. Pero el homenaje hay que hacérselo pues, a todas las personas que viven al otro lado del charco, o más abajo de donde estamos, o más a la izquierda, ¿no? Yo creo que soy una afortunada, es como si me hubiese tocado la lotería y se me hiciese un homenaje, ¿no? Yo siento que me tocó la lotería cuando Ignelia, que es una ONG muy chiquitita de Santa Pola, firmó un convenio de colaboración con el CEU, cuando casualmente el CEU convoca a unos profesores para una reunión y yo puedo asistir con mis alumnos y bueno, escucho a un voluntario precisamente, a un chaval que había terminado medicina, y a mí se me encienden los ojos, ¿no? Porque es algo que yo tenía pendiente conmigo misma, era un regalo que yo me tenía que dar y bueno, y que todo pudo ser, ¿no? La vida quiso que todo se hilara bien y yo pudiese estar el 26 de julio en Nicaragua hasta el 30 de agosto. Yo creo que entendí el concepto de país en vías de desarrollo cuando pisamos Managua y nosotros nos trasladamos a 5 horas de Managua en la selva de Nicaragua, con lo cual las condiciones eran súper precarias, las condiciones de la gente que vive allí infrahumanas, pero aún así hemos aprendido muchísimo, ¿no? Llegamos, mi compañero y yo, diciendo que no queríamos ir allí de guiris, porque allí, bueno, pues ser extranjero, si además eres rubia, y pues te consideran americana, y si te consideran americana, te consideran millonaria, ¿no? Para ellos su máximo sueño puede salir de Guadalajara, que es donde hemos estado, y poder venir a España como poco, ¿no? Algo curioso nos pasó en Atlanta, en el aeropuerto, los pocos ratitos que estuvimos allí, los americanos se encargaron de hacernos sentir cómo se siente alguien que no habla su idioma y que te miran por encima del hombro, ¿no? Esa actitud que seguramente tengamos aquí con cualquier persona extranjera que viene buscando trabajo, ¿no? Que viene buscándose la vida. Allí estuvimos 35 días trabajando con niños y niñas que comían, si comíamos allí, comíamos todos los días. Es verdad que el menú era repetido, era arroz y frijoles, gracias a Dios, pero era la única comida que ellos tenían, los niños que tenían allí. Que descubrimos que nosotros cenábamos, pero que no sabíamos si ellos cenaban y que cuando los veías repelar el plato, pues lo que te salía era darle tu plato y que pudiesen comer también. Descubrimos abusos sexuales a niñas y a niños, mucho más que niñas y niños. Descubrimos el concepto de mujer allí, ¿cuál es? Que evidentemente si aquí todavía nos cuesta estar a la altura de los compañeros de género, pues allí está la cosa muy mal, ser mujeres en no ser nada, pero aún así ellas tienen ganas de asociarse, de trabajar el cacao, de ser solidarias entre ellas, de decirse que pueden, que se puede hacer tortillas de maíz, que es como el pan aquí, y que pueden trabajar vendiendo eso, que pueden trabajar lavando ropa para las otras señoras con más dinero, que pueden salir adelante, que pueden dejar a sus maridos que las maltratan y que les abusan para poder buscarse un trocito de casa y que, bueno, con lo cual lo que aprendimos, lo que yo he aprendido concretamente es que a pesar de eso la gente te sonríe, te dice, señor, ¿me pones más tarea?
que a pesar de que tienen que estar 3 horas para llegar al cole por pan, que yo decía, ostras, yo sería guarrísima, no iría al cole, no me movería acaso porque las condiciones son tan duras, son tan duras que aún así van con barro hasta aquí, que no se cansan y que la sonrisa no la pierden, ¿no? Entonces, con lo cual, lo que nos han dado ha sido mucho, ¿no? Nos ha cambiado, a mí me ha cambiado la vida, la forma de ver. Yo espero poder ir con mis hijas allí cuando sean un poquito más mayores, para que también sepan que uno comparte desde lo que no tiene, y yo no digo que la que compartí fui yo, los que compartieron fueron ellos, ¿no? Fueron los guadaleños. Y pues eso, estamos bueno, gracias a Tomás nos permite poder recaudar fondos para ellos con el musical que vamos a hacer, y a todo el grupo, por supuesto, que vamos a hacer la semana que viene, porque 1 euro aquí no es nada y allí es mucho, y les permite pues poder seguir dando de comer a gente, seguir montando asociaciones para que las mujeres sobrevivan y salgan de sus sitios de infierno doméstico. Y nombro poco a los hombres, pero es que los hombres tenían allí, son los que trabajan y son los que deciden en qué se gastan el dinero, ¿no? Y la gran mayoría con los que yo trabajé pues no eran en su familia ni en su gente, ¿no? Eran en ellos mismos, entonces con mucha violencia. Por eso mi homenaje para mí son las mujeres y los niños y niñas de igualdad, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Durante el siglo XV, los poetas castellanos, muchos de ellos pertenecientes a la nobleza, practicaron un tipo de poesía que se recopiló en cancioneros. Esta poesía está basada en la poesía provenzal, abordando los temas amorosos según los postulados del amor cortés. El siguiente poema es una elegía lamentando la muerte de don Rodrigo Manrique, en la voz de Paquita Bermejo, coplas a la muerte de su padre, del autor Jorge Manrique. Buenas tardes. En primer lugar, les quiero dar las gracias de que me acojan este grupo tan encantador. Yo soy una agregada porque yo vivo en Ponferrada, pero soy valenciana. Entonces, me encanta oír los poemas en valenciano. Creo que también van a recitar algo en catalán. Todos son hermosos. Pero yo voy a hablarles de este poema de Jorge Manrique, que es para que vean ustedes cómo sonaba nuestra hermosa lengua castellana en el siglo XV. Así que empiezo. Bueno, además he hablado de todos estos que lo hacen también. Yo soy maestra y profesora de educación física. Me ha encantado esa bailarina preciosa, porque yo he trabajado mucho el ritmo en mis clases. Pero esto es nuevo, pero voy a intentarlo hacer. Es profesora, si te he olvidado decirlo. No, lo he dicho. Bueno, a mí me gusta decir que soy maestra porque es más bonito, pero en educación física lo sé. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y los más chicos. Y llegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Cortito. En una tarde tan poética como esta no podía faltar Miguel Hernández, claro. El poema que escucharemos en unos instantes fue escrito durante su periodo carcelario y en él el poeta muestra el dolor que supone la privación de libertad. Sin embargo, la esperanza es el ingrediente final con el que el autor nos invita a creer en el amor. Disfrutemos de este bello poema y de esta lección de vida de la mano de también mi compañera Ana Pérez, una enamorada de este poema.
tenido el atrevimiento de elegir a Miguel Hernández. Un atrevimiento muy bueno. Bueno, es de los últimos poemas, cuando estaba encarcelado a probablemente menos de 1 kilómetro de aquí, paseando, llegamos en el momento. Beso soy, sombra con sombra. Beso, dolor con dolor. Por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Corazón en una copa donde me lo bebo yo, y no se lo bebe nadie. Nadie sabe su sabor. Odio, vida. ¿Cuánto odio? Solo por amor. No es posible acariciarte con las ansias que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy, hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor, vida abatido, pájaro sin revisión. Solo por amor odiado, solo por amor. Amor, tu bóveda arriba y yo abajo siempre, amor. Sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido, sin calor. A los pies de la tiniebla, más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador. Y a veces, cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, extensión, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón. Espesura, mar, desierto, sangre, monte de dolor, libertades de mi alma amorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo, donde no se quedan, no, pero donde se despliegan solo por amor. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy. Alto, alegre, libre, libre, solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre. No podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en los brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor. En España siempre se ha asociado la voz de Gloria Fuertes a la literatura infantil o juvenil. Pero Gloria Fuertes tuvo también una vertiente más introspectiva, dirigida a un lector adulto. En solo 4 estrofas, apenas un puñado de versos, ella nos transmite un poderoso sentimiento de esperanza y de lucha. Fuertes nos habla en esta poesía del dolor de los recuerdos, del drama del pasado, pero también es un canto al futuro y a la reconciliación. El título que Marisa Bermejo ha elegido de Gloria Fuertes es Todo el pasado. En primer lugar quería daros las gracias a todos por hacerme participar de estas veladas tan gratas. En segundo lugar, deciros que, bueno, jamás de los jamases hago una cosa así. Cuando me comentó Maite, yo en plan le dije, vamos, Nico, y eso que de WhatsApp, copita de vino. Le puse 20 o 30, pero no se dio por aludida. Con lo cual, y comentaros también que siempre hemos pensado que Gloria Fuertes, bueno, los que nos hemos dedicado también a la educación, siempre han sido poesías de cara a los niños, muy atractivas, pero a los niños. Y esto, la verdad es que no sé ni cómo lo encontré. Muchas veces pues estás
buscando cosas en mi internet y de repente aparece algo, francamente ni lo recuerdo cómo apareció. Y me parecieron unas palabras muy bonitas, muy bonitas. Resumen muy bien un sentimiento de ir hacia adelante a pesar de un pasado que pesa mucho. Dice: todo el pasado se quiere apoderar de mí y yo me quiero apoderar del futuro. Me dislocan la cabeza para que mire atrás y yo quiero mirar adelante. No me asustan la soledad y el silencio, son los lugares preferidos de Dios para manifestarse. Mi eterna gratitud a los que me quieren, y siempre les recordaré a la hora del sol. No puedo detenerme, perdonad, tengo prisa, soy un río de fuerza, si me detengo moriré ahogada en mi propio remanso. Hace poco más de 39 años me enamoré de un hombre. Ese hombre no pudo ir al colegio, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Ese hombre era amante de la poesía, de la canción, de las artes en general. Y aunque muy tarde para mí, decidió retomar y empezó a leer poesía, empezó a aprender poesía y empezó a recitar poesía. Él recita de memoria, de una manera contundente, ahora lo vais a ver. Y ese hombre del que estoy enamorado todavía es mi padre. Entonces, nos va a recitar el romance a la mujer cordobesa de Julián Sánchez Prieto, el poeta pastor. Vamos. Es un placer para mí compartir esta noche mágica de poesía con todos ustedes. Esta poesía que voy a recitar, este romance, se lo voy a dedicar todos a ustedes y especialmente a esa rubia tan hermosa que tiene. Es un romance muy precioso porque resulta que mi padre estuvo con Miguel Hernández en la cárcel, y este romance se lo recitaba a Miguel Hernández y Miguel Hernández decía que le gustaba mucho. Por eso voy a recordar este romance. Es morena y cordobesa, tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré, cuando en la feria de mayo las 30 mulas compré. Comentando la corrida en donde Antonio Cañero, sacando su jaca herida, puso el rejón más certero que había puesto en la vía. Estábamos Paco Gil, Pedro del Puente Genil y el niño sabio de Lora, en la puerta al mercantil, tomando una de pastora. ¡Qué trajín! ¡Qué algarabía con él! Con el bulli que no cesa, a la que contribuía la gracia y soberanía de la mujer cordobesa. No se pueden figurar el que aquello lo conoce. Cuando fuimos a comprar la yegua, en el rumor de las voces de la calle Gondomar, como romeros dormidos las mujeres paseaban, y en el pecho todas llevaban flores en lugar de espigas, y entre mujeres y flores pasaban los domadores por delante de nosotros, luciendo sobre los potros los atalajes mejores. Vaya corcel, vaya tronco, donde los caballos broncos mostraban todo su brío. Iban los cocheros roncos de tanto hablarle al gentío, y entre aquella animación un grito de admiración alarmó a la gente seria, cuando por la Concepción se vio subir de la feria el cuerpo más soberano, más gallardo y más serrano, que vieran del sol la luz, sobre un potro jerezano del mejor hierro andaluz. Vaya mujer con hechuras luciendo un traje campero, al sonar las herraduras del caballo postinero. Pues ya ves si llevaría el potro con gallardía, que hasta el propio Cañero tiró a su paso el sombrero, diciéndole una alegría. Mezcla de gitana y reina llevó, entre palmas y olé, y espuela de oro en los pies, y por corona y por peina,
un sombrero cordobés. Al paso del alazán, la gente se descubría, pues todo el mundo creía que llevó al gran capitán el arma de Andalucía. Le dio 2 vueltas al paseo, y el potro con el braceo no cabía en la ancha calle. Y al compás del manoteo, quebrara su lindo talle. Y aquella mujer preciosa, de hermosura tan completa, se iba meciendo orgullosa como la mejor maceta se mece la mejor rosa. Hablé con ella, fue mía, puse en ella mi alegría, mis afanes y mis penas. Yo por su gusto daría más sangre que hay en mis venas. Sé que no me pertenece, que no es de mi condición, pero ya no hay solución. El hombre siempre obedece cuando manda el corazón. Esto se anima, esto se anima. Bueno, vamos a escuchar a Conchi Izquierdo. Ha sido una incorporación de última hora. Es escritora y presidenta de la Asociación Poético-Musical Crisálida, ¿verdad, Conchi? La poesía está escrita por ella misma y se titula Los niños olvidados. Cuando quieras, Conchi. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, sobre todo. Saludo también a Antonio, que es muy amigo mío y siempre acude también a mis recitales y bueno, me lo comentó, digo, bueno, me encantaría estar ahí, así que muchas gracias. Bueno, este poema lamentablemente siempre está de moda, por decirlo de alguna manera, y es para todos esos niños olvidados. Y dice así: ese niño marginado, ese niño desnutrido, que ha nacido condenado al desahucio y al olvido, esos niños inocentes que solo esperan clemencia del corazón de las gentes que niegan tanta evidencia. Nada tienen, solo piden, mirando hacia el firmamento, que los querubines cuiden su salud en todo momento. Tienen hambre, sienten frío, algunos sufren la guerra y conocen el vacío de llorar sobre la tierra. No alimentan ilusiones, no conciben esperanzas, no pretenden ambiciones que solo el dinero alcanza. Son pequeños, indefensos, frente a un mundo que ha perdido los valores más inmensos en un juego sin sentido. Observo en el telediario, mientras como y mientras bebo, su sed, su estado precario, y observo mi plato lleno. Después miro a mis pequeños, que crecen sanos y fuertes, sin sospechar que son dueños de la mayor de las suertes. No entiendo la indiferencia de los grandes dignatarios que niegan la insuficiencia de proyectos solidarios. Tampoco la de ese hombre que escatima unas monedas y luego exhibe su nombre sobre pañuelos de seda. Sigo cruzada de brazos, comienzo yo la cadena, aunque se rompa en pedazos, habrá valido la pena. Confirmará mi existencia de que es posible un mañana, si logro que su existencia sea un poco más humana. Bueno, tengo el gusto de presentar el poema Ara mateix del poeta catalán Miquel Martí i Pol, que en su momento fue hecho canción por otro poeta, por Lluís Llach. De este poema, escrito en 1981, pero tremendamente actual, destacaré el verso Tot està per fer y tot es posible. Todo está por hacer y todo es posible, que en su momento fue elegido como el mejor verso de la literatura catalana. Disfruten del poema y de la voz de Carles Segura. Bona nit ja. Tinc poca pràctica jo en això, però bé, farem el que volem. És un poema, l'ha triat perquè és un poema optimista, i crec que és molt bé de ser optimistes, no? Ara mateix, enfila aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em posa apedaçat. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert, i els anys passen de pressa. De res a poc, i sempre amb vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i en molts miralls mig estrafem la vida. De res nos val l'enyor o la complanta
ni el toc de displicent malenconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnement i clara, que li cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible. Presentarles a los siguientes protagonistas me resulta muy grato. Ellos han hecho un esfuerzo por estar aquí, porque me consta que han tenido ensayos durante todo el día. Pero no dudaron ni un segundo cuando llamé para convocarlos. Cristóbal Santisteban y David Rivera son componentes de Parnaso, un grupo en el que Cristóbal es la voz rapsoda. ¡Qué voz, amigo mío! Como te salga mal ahora me muero. Y David vive la guitarra, pero la vive, señores. No es que la toca, es que la vive. Dos artistas tan grandes como humildes. Será un placer escuchar Las cárceles de Miguel Hernández en esta inmensa voz. Yo quería decir, respecto a la temática del día de hoy, de los voluntarios, pues eso, que siempre he pensado que gente humilde, anónima y que hacen labores que deberían hacer los más grandes países y no lo hacen. Una persona sola hace mucho más que un... Que luego voy yo, Cristóbal, por favor. Maite, tiene que estar aguantando la... Sí, que luego voy yo, Bueno, yo da soy la igual. pequeñica. Cristóbal. Yo suelo actuar con el micro en la mano, ¿sabes? Con la voz que tienes hace falta. Y lo siento haber roto el micro. Y bueno, que pues eso. Muchísimas gracias por habernos invitado. Aquí está, digamos, el germen de Parnaso, que empezamos David y yo en un campo diciendo vamos a musicar esta poesía y tal. Y la música la hace para cada verso. O sea, que es lo bonito de todo esto. Y vamos con Las cárceles de Miguel Hernández, que la hizo antes de haber estado preso, o sea que era como algo, una premonición. Y para mí creo que tiene mucha fuerza, ¿no? Y dice mucho también, sobre todo esta fotografía, que son cárceles que las rejas son países y gente. Bueno, vamos allá, Las cárceles, David. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un pueblo, buscan a un hombre. Lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena del metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y las esperanzas, fabrican, tejen, hunden.
cuando están las perdices más roncas y acopladas y el azul amoroso de las fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz, de la tierra, húmedamente negro. Se da con las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma. La libertad, un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón, donde crece un plumaje. Un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo. Un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes de trueno. Sino por un caballo que ve pudrir sus crines y siente sus galopes debajo de los cascos pudrirse iradamente. Limpiada el salivazo que lleva en la mejilla y desencadenada el corazón del mundo y detener las fauces de las voraces cárceles donde el sol retrocede. La libertad se pudre desplumada en la lengua de quienes son sus siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas y las otras que escucho detrás de esos esclavos. Esos que solo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no las de los demás. Y cuando lo consiguen, descienden pluma a pluma, enmohecen, se arrastran. Solos encarcelados por siempre, desde siempre. Ser libre es una cosa que solo un hombre sabe. Solo el hombre que ha abierto dentro de esa mazmorra, como si yo estuviera. Cierra las puertas, ata duro a ese hombre carcelero, no le atarás el alma. Son muchas llaves, cerrojos, injusticias, no le atarás el alma. Cadenas, sí, cadenas de sangre necesita, hierros venenosos, cálidos, sanguíneos eslabones, nudos que no rechacen a los nudos siguientes, humanamente atados. Dentro de un pozo sin remedio, tenso, conmocionado, con la oreja aplicada, porque un pueblo ha gritado ¡libertad! Vuela el cielo y las cárceles vuelan. La libertad es algo que solo en tus entrañas bate como un relámpago. Miguel Hernández. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maite, por invitarme. Muchas gracias a todos y encantado de que todos. Que lo vuelva a colocar. Bueno, pues ya vamos terminando. Y obviamente en este recital, y siendo quienes somos los presentadores, no podía faltar Lorca. Y para escuchar su arte en forma de versos,
nada mejor que la dulce voz de Maite Sierra, que seguro que será capaz de trasladarnos al corazón del escritor con su soneto El poeta pide a su amor que le escriba, que ya ha sido hecho canción además de la mano de Miguel Poveda. Adelante, Maite. Bueno, yo voy a intentar. Después de ti no es fácil, amigo, ¿eh? Mira que lo he hecho a aposta porque a ver quién te pone a ti. Digo yo después. Pero tú eres más guapa. Bueno, cuando quieras, vale. Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Antes de la despedida, voy a darle paso a Cristina, porque tenía que explicarnos el cuadro que ven ustedes ahí y que ella les va a explicar así más detalladamente. Bueno, moltíssimes gràcies a Maite, a Tomàs. Totes les paraules que estem sentint aquesta vesprada les guardarem i no les perdrem en el cap i en el cor, i no només perquè estiguen enregistrades. Moltíssimes gràcies per compartir tanta emoció, tanta creativitat, tanta sensibilitat. Potser este quadre vos passaria desapercebut si no vos diguera que vull que vos fixeu en ell abans d'anar-vos-en del cresol. Són dibuixos que ha fet un xiquet. M'agradaria que els vegeu de veres. És una història que té principi i té final. I vull llegir-vos l'explicació que el mateix xiquet ha fet dels seus dibuixos. Tuvimos que irnos a las montañas. Estuvimos mucho tiempo escondidos hasta que nos fuimos a la playa y nos subieron a unas lanchas. Nosotros tuvimos suerte. A muchos amigos se los comió el mar. Estas son las palabras textuals del xiquet que ha fet estos dibuixos. Moltes gràcies per vindre a la llum del cresol. Y así, con las últimas palabras de Cris, así con las notas musicales todavía en nuestros oídos, cerramos este recital poético del cresol. Quiero dar las gracias a Cristina y a Sonia
los tiene allí, dueñas de este bonito rincón, y a mi querido Tomás, por haber confiado una vez más en mi voz y mis palabras para conducir este homenaje. Además, con el regalo añadido de hacerlo con él, claro, de hacerlo a su lado. Este homenaje a los voluntarios es un homenaje también a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros, porque os convertís en voluntarios. Os convertís en voluntarios al ayudar a quien lo necesita, con el gesto más grandioso o con una simple sonrisa. Buenas tardes a todos y hasta pronto. Me acordaba de las postales, que son a €1 solo. No, Maite. Puedes hablar. Bueno, está interpretado por